Señores alumnos, hoy empezamos con la unidad 3 acerca de las técnicas de proceso para la optimización del proyecto, cuya capacidad aplica las técnicas de proceso para optimización del proyecto con criterio sistemático. En esta unidad vamos a tratar de establecer una relación con respecto a los instrumentos que son utilizados en los proyectos, desde el control hasta el proceso de efectuar la localización utilizando métodos de la micro y macro localización. Vamos a ver también lo que es la calidad, establecer los estándares de calidad, los tipos de sistemas también de proyectos que se realizan, ¿no? Estas técnicas de proceso lo vamos a dividir en 4 temas. El primer tema va a hablar acerca de lo que es la calendarización de las actividades de los recursos, que es lo que vamos a ver en estos momentos. Luego vamos a pasar al tema 2 acerca de lo que son los procesos relacionados con los alcances del proyecto. El tema 3 sobre los procesos relacionados con los recursos del proyecto. Y el cuarto tema del día de hoy, en esta unidad, vamos a ver lo que son los procesos relacionados con el tiempo del proyecto. Cuando nosotros hemos establecido esa relación, ese vínculo en el cual las organizaciones tienen la razón por la cual ellos van a justificar la realización de un proyecto, ¿no? Vimos cómo a partir de la idea se establece una necesidad para poder realizar alguna actividad en forma eficiente o efectiva. Esta va a estar relacionada con las finanzas, ¿no? Vimos cómo este parámetro también es indispensable para poder establecer esa toma de decisiones y decir, ¿no?, si el proyecto se ejecuta o no se ejecuta. Su capacidad de producción, los estándares de calidad, los procesos que se van a llevar a cabo también son importantes dentro de lo que es la organización. Todos estos factores son de cambios. Estos estudios y estos análisis van a estar relacionados con cambios. La comercialización es otro factor, ¿no?, que se va a relacionar también con este cambio, como también los recursos humanos, ¿no?, cómo evoluciona el conocimiento, la forma inclusive de actuar del ser humano, con el entorno tecnológico, económico, con el entorno político y social. Estos van a establecer esa relación o ese vínculo que nos va a permitir a nosotros poder realizar. Tomamos estos factores como insumos para poder desarrollar un bien o un servicio. Estos factores son impacto que van a relacionar a lo que es la gestión del proyecto, con nuevas demandas, por ejemplo, con la actitud ante los cambios, ¿no?, como nuestros mercado reacciona ante estos cambios, cómo los proyectos también van a ser flexibles ante estos cambios, cómo asumen riesgos estos impactos en cuanto a la gestión y sobre todo la innovación. Fórmulas para establecer el éxito que nosotros necesitamos cuando establecemos esa relación gestión-proyecto. La eficacia nos lleva a nosotros a hacer lo correcto, ¿no?, lo que nosotros hemos comentado anteriormente, y sumada a la eficiencia es poder hacer las cosas como verdaderamente se necesitan para poder lograr los objetivos, ¿no? Cabe señalar también que podemos agregar en esta fórmula de éxito la transformación en cuanto a la innovación y cambio, que es una sumatoria para poder lograrlo, es hacer algo nuevo, hacer algo diferente, hacerlo de otra manera. Nos dice el gran Michael Porter que nosotros tenemos que marcar la diferencia, ¿no? Hace poco decíamos de que teníamos que ser diferentes para poder ser capaces de ser competitivos. Hoy es totalmente diferente, ha cambiado, ¿no? Hoy tenemos que pensar en ser únicos, algo más fuerte, algo más
efectivo se podría hacer, porque pensar así es pensar hacerlo correcto. A nosotros nos va a apoyar mucho el poder establecer ese vínculo de mando integral o ese cuadro en el cual nos va a ayudar a analizar la parte, por ejemplo, financiera, ¿no? Nos va a ayudar a tener esa visión estratégica con respecto a los proyectos. La parte financiera nos va a responder a preguntas como ¿cómo deberíamos, ¿no?, aparecer ante nuestros accionistas, o sea, los que van a aportar lo económico para tener éxitos financieros? Responder a las preguntas de procesos internos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué procesos debemos ser excelentes, ¿no?, para satisfacer a nuestros accionistas y a nuestros clientes? Otra pregunta también que podríamos nosotros hacernos para poder establecer esta relación vínculo-gestión-proyecto es la formación y el crecimiento, ¿no? Preguntas como cómo mantenernos, por ejemplo, ¿no?, hasta estos momentos y con qué capacidad vamos a ser nosotros efectivos para poder realizar esos cambios, ¿no? Esos cambios y mejorarlos. Y un punto muy importante también dentro de este cuestionamiento son los clientes, ¿no? ¿Cómo deberíamos aparecer ante nuestros clientes para alcanzar nuestra visión? Establecemos esa fórmula también de éxito en donde se van a aplicar lo que habíamos anteriormente dicho, la eficacia, la eficiencia y la transformación de la innovación aplicada a la estructura de este cuadro muy, muy importante. Eso es lo que nosotros vamos a ver en el transcurso de esta unidad. Vamos a presentar el tema número 1, acerca de lo que es el calendario de actividades y de recursos, cuya capacidad es comprender y aplicar el programa y el calendario de actividades y el recurso del proyecto. Vamos a refrescar un poquito acerca del concepto de proyecto, y nosotros el proyecto lo habíamos definido como una tarea, ¿no? Una tarea innovadora que tiene un objetivo definido, que debe ser efectuado en ciertos periodos, en una zona geográfica delimitada por un grupo, ¿no? Un grupo de beneficiarios, o sea, los que se van a beneficiar en ese sentido, solucionando problemas específicos o mejorando una situación. ¿A través de qué? A través de una capacitación a su personal o instituciones también que van a participar en el proyecto para que puedan generar esa eficiencia en la labor, ¿no? Una eficiencia independiente, se podría decir, y así resolver los problemas, ¿no?, que surjan después de que se concluya inclusive el apoyo interno o el apoyo externo. Una unidad de planificación operativa, por ejemplo, que nos va a permitir a nosotros poder establecer esa consistencia hacia una planificación estratégica, organizacional, con recursos y actividades, lo que sus objetivos, estableciendo, habíamos hablado, los de corto, los de mediano y los de largo plazo. Entonces, es la búsqueda inteligente de una solución al planteamiento de problemas. Eso es lo que vendría a ser, entonces, lo que es el proyecto. Los proyectos también se pueden clasificar, ¿no? Habíamos dicho de que por inversión o por proyectos sociales. Cuando hablamos de proyectos de inversión, hablamos del capital privado, ¿no? Los entes privados son los que van a tratar de que estos proyectos obtengan el beneficio económico al futuro. Cuando se habla de proyectos sociales, se están hablando proyectos del Estado, ¿no?, donde el bienestar de la comunidad y busca también el desarrollo social. Pero todos estos proyectos van a ser van a tener ese incentivo, esa motivación, ¿no?, para que se pueda generar. ¿Qué nos motiva a desarrollar estos proyectos? Las necesidades insatisfechas.
los recursos susceptibles de explotación, por ejemplo, ¿no? Lo que vemos de que verdaderamente se puede explotar, y nosotros vamos a desarrollar esos estudios para ver cuán factible es. Las mismas necesidades políticas, ¿no?, hacen de que surjan ideas innovadoras, creadoras, inclusive para poder desarrollar estas actividades de gestión de proyecto. Las exportaciones, ¿no?, un producto sustituto, por ejemplo, ¿no?, que podríamos nosotros estar alentando al exterior para poder satisfacer algunas necesidades. La internacionalización de las empresas también. Es muy importante establecer ese conocimiento, esa idea, para que las empresas no solamente piensen en poder desarrollar técnicas y satisfacer las necesidades internas del país, sino también las externas, fuera de nuestras fronteras. Agregar el valor a la materia prima también, ¿no?, de la transformación. Eso también genera un estudio, un análisis de un proyecto. Asegurar la calidad de un producto, ¿no? Cuando vamos a lanzar al mercado, por ejemplo, ¿no? Asegurar esa calidad, esa diferencia que va a permitir ser competitivo, responder a cambios del mercado. Estos factores son los que nos van a permitir a nosotros poder desarrollar esto, lo que nosotros estamos analizando o estudiando, cuyo proceso se va a dar mediante la identificación de todos estos valores de necesidades insatisfechas, de recursos susceptibles, de necesidades políticas, de productos sustitutos, de internacionalización de empresas, etc. Esa identificación va a llevarse para que se pueda formular idea, ¿no? La idea se va a formular mediante ya un establecimiento de planificación técnico y este se va a ejecutar para luego llegar al ciclo de la finalización, ¿no? Ese ciclo que nosotros ya habíamos comentado en la unidad anterior, ¿no?, sobre el ciclo de los proyectos. El proyecto de inversión, ¿no?, es el conjunto entonces de antecedentes técnicos, financieros y económicos que permiten verdaderamente determinar, ¿no?, la conveniencia de asignaciones de recursos, de materiales y financieros, ¿no?, la creación de una unidad productiva o de servicio, ¿no?, renovando quizás a una ya existente. Desde la idea hasta el perfil, la prefactibilidad, o sea, ahí se va a desarrollar ese ambiente macro todavía grueso, ¿no?, del mercado, se podría decir, para luego pasar a un filtro llamado factibilidad, donde se van a relacionar ya con un valor cuantitativo de inversión, luego se va hacia una evaluación del ente, ¿no?, y otro para poder abordar a la inversión. Eso se llama un diseño definitivo, una vez que ya se realiza todo ese conglomerado para poder negociar el financiamiento. Esto es una preinversión que nos va a permitir a nosotros poder identificar si realmente la idea que nosotros hemos generado pues es factible poder desarrollarlo. Todo esto se va a realizar o se va a relacionar con los procesos, ¿no?, de coordinación de un proyecto, ¿no?, desde el inicio del proyecto, desde el desarrollo inclusive del proyecto, desde la ejecución y del proyecto, la supervisión, el control, ¿no? Esto va a generar, ¿no?, que este proceso, que esto se relacione y que incluya este proceso para poder identificar, definir, combinar, unificar y coordinar, ¿no?, el proceso de actividades en el proyecto. ¿Mediante qué? Mediante un plan de ejecución, cuyos requisitos previos, planes de actividades, presupuestos de recursos, van a poder definir, ¿no?, van a poder definir cierta elaboración de un plan de ejecución. Un plan de ejecución donde se identifiquen los procesos, se identifiquen los problemas y
cuyos requisitos también van a hacer que estos se definan el tamaño, la localización, su organización y sobre todo la gestión del proyecto. Esos son los requisitos previos, ¿no?, para la elaboración del plan de ejecución. Una definición verdaderamente del proceso que se va a llevar a cabo, la definición del tamaño, la localización y su organización, cuyo establecimiento y relación de plan de ejecución va a estar vinculada con la organización, ¿no?, de la gestión, con el proceso, con el tamaño y con la localización. ¿Para qué? Para que esto se relacione también, este plan de ejecución se relacione con el cronograma y los presupuestos. Una vez que se relaciona el cronograma con los presupuestos, ya se puede calendarizar el proyecto, ¿no? O sea, ponerle fecha, tiempos para que esto se pueda desarrollar. Se definen mediante insumos, que son los ingresos, es el input, ¿no? Los insumos en cuanto a los materiales, pueden ser máquinas también, ¿no? O el ser humano también, ¿no? Con una mano de obra calificada, que va a ser muy importante el que él, pues, se identifique dentro del proceso. Los servicios, ¿no? Los servicios de agua, de luz, esos servicios primarios para poder llevar a cabo este proceso. Un producto, otro subproducto o sus residuos, también el manejo de estos, ¿mediante qué? Mediante tecnologías de procedimientos de selección. Este proceso se va a llevar a cabo mediante la tecnología y el manejo de insumos, como les dije anteriormente, con los materiales, con el recurso humano y con los servicios. ¿Para qué? Para que pueda salir, o sea, el input de, o un producto o un servicio. Hemos hablado del proceso, ahora vamos a hablar de la localización. Un punto también de referencia muy importante dentro del proceso de gestión, ¿no?, que el proyecto se debe de dar, ¿no? La localización, en donde se va a identificar verdaderamente el tamaño, ¿no?, del proyecto, ¿no?, con una localización macro y micro localización. Si hablamos nosotros, por ejemplo, de empresas muy grandes, su macro localización sería qué país es donde ellos van a invertir. Su micro localización, el estado, las provincias o los departamentos donde ellos van a supuestamente necesitar invertir. Si nosotros estamos hablando de proyectos pequeños, mi macro localización puede ser la ubicación del departamento, ¿no?, en Lima, por ejemplo, ¿no? Y mi micro localización puede ser los distritos, a donde voy a analizar las diferentes alternativas, ¿no? Puedo tomar el distrito de San Juan de Miraflores, puedo tomar el distrito de San Juan de Lurigancho, de Villa El Salvador, en fin, puedo tomar las alternativas que yo considere que se van a establecer las condiciones técnicas para poder realizar, ¿no?, este análisis del proyecto. De eso se trata, ¿no? La localización son las vías en las cuales me va a permitir a nosotros poder localizar, por ejemplo, mi accesibilidad hacia la materia prima, mi accesibilidad o la disponibilidad de los insumos que voy a necesitar para poder realizar esta actividad. El análisis del transporte, ¿no? Cómo me voy a abastecer y cómo voy a distribuir mis productos, ¿no? Estos procedimientos de selección de macro y de micro localización lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? ¿Mediante qué? Esto también hay que tener muy en claro de que debemos de tomar en consideración los tamaños del proyecto, que son determinantes en la capacidad nominal máxima, donde se estima, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuál es tu capacidad máxima? Mi capacidad máxima de producción es, por ejemplo, ¿no?, 100 pares de zapatos. Ese es el 100%. Pero ¿qué te da el concepto o la idea de tu capacidad máxima? ¿Quién te lo permite verdaderamente? Muchas veces tu espacio físico, muchas veces tu capacidad misma de maquinaria, equipo, tu personal, ¿verdad? Esto va de la mano con el mercado y también con la tecnología. Un tamaño recomendado que nos permita a nosotros poder satisfacer no solamente las necesidades de nuestros clientes, sino las necesidades del inversionista, ¿eh? Ojo, hay que tener muy en claro con este punto también, donde se van a articular
el tamaño con el proceso, donde también nosotros tenemos que tomar en consideración el proceso con la localización. También vamos a tener que relacionar la localización con las obras físicas que se van a realizar o las actividades de la planta, ¿no? Con un calendario de desarrollo para poder establecer una organización, un plan que nos permita a nosotros poder desarrollar y ejecutar el proyecto. Estos planes van a estar determinados por puntos como la elección del horizonte en ejecución de un proyecto y la unidad del tiempo. También se va a definir la coordinación en cuanto a las actividades, la elaboración de un cronograma para poder desarrollar esas actividades y la elaboración también de un cronograma para ver en qué momento nosotros en forma conjunta estamos realizando el proyecto, si verdaderamente se están cumpliendo con los objetivos. Una elección, por ejemplo, horizontal de ejecución del proyecto en la unidad del tiempo nos permite a nosotros poder ver en un periodo de tiempo, ¿no?, lo que verdaderamente se requiere para poder implementar, ¿no?, durante la distribución de los costos, mediante las responsabilidades o las actividades asumidas institucionalmente en el proyecto. Una unidad del tiempo, que son los subperiodos que se van a utilizar en la ejecución, ¿no?, horizontal, se podría decir, de acuerdo a las etapas del proyecto. Por ejemplo, cuando nosotros definimos la elección horizontal, decimos que puede ser mensual, bimensual, trimestral, durante la construcción o mediante la realización de alguna actividad. O sea, los tiempos van a estar establecidos mediante la elección horizontal. Hablemos, por ejemplo, de un proyecto, ¿no? Un proyecto en el cual nos permita a nosotros entender un poquito lo que nosotros hemos estado hablando hasta estos momentos, ¿no? Un proyecto cuyas alternativas, por ejemplo, podría empezar hacia la ampliación de mi capacidad instalada, ¿no? He crecido, necesito ampliar, ¿no? Entonces, para el mejoramiento, por ejemplo, en la elevación de un muro, me voy a requerir, por decirles, ¿no?, 10 meses. Para la construcción verdaderamente y la distribución de la planta y las instalaciones, voy a necesitar 20 meses. El proyecto también me va a tener como opción, la tercera opción sería los acabados. Tengo que considerar los acabados de la planta, que me va a durar por lo menos unos 6 meses. Entonces estamos hablando de un mejoramiento o el levantamiento de los muros por 10 meses, habíamos dicho, la construcción por 20 meses y el acabado, ¿no?, los detalles de la planta, unos 6 meses. ¿no? Aproximadamente ese es el tiempo, ¿no?, el que nosotros debemos desmarcar, ¿no? Podemos decir de que en el tiempo del horizonte va a ser la evaluación bimestral, ¿no? Me va a permitir a mí cada 2 meses llevar una evaluación, ¿no? A ver cómo se está llevando a cabo el plan que yo estoy realizando, ¿no? Eso se llama una duración de operación, donde voy a inclusive organizarlo por etapas. Puedo organizarlo por etapas durante todo ese periodo: primera etapa de preinversión, segunda etapa de inversión, tercera etapa de consolidación y la cuarta etapa de operativa, se podría decir, ¿no? Y llevarlo a cabo más adelante. Estas actividades, por ejemplo, en cuanto al mejoramiento del muro, es la etapa de preinversión, podríamos estar hablando, donde se van a realizar análisis geológicos, por ejemplo, el análisis del piso, del suelo, ¿no? Si verdaderamente los muros que nosotros vamos a construir van a estar completamente seguros, si verdaderamente van a cumplir los requisitos de exigencia cuando nosotros necesitemos verdaderamente trabajar al 100% en la capacidad, ¿no? Dependiendo del tipo de producto, dependiendo del tipo de servicio que nosotros estemos realizando, ¿no? Pero en esta etapa de preinversión vemos también la realización de los diseños, ¿no? Hacemos un presupuesto, un plan de desarrollo, elevamos, por ejemplo, las alternativas económicas, en fin. Todas estas primeras etapas se ve dentro
de lo que es, del ejemplo que estamos dando, es el levantamiento del muro. La parte de la inversión es la elevación, ¿no?, del muro, donde nosotros vamos a embolsar, la construcción, ¿no?, de una caja, por ejemplo, de control, mejoramiento, en fin, esa sería una forma en la cual se va evaluando lo que es la preinversión. Las otras etapas de consolidación, las otras etapas de operación podrían ser, por ejemplo, el acomodo de la tierra, la organización administrativa, el mantenimiento y la administración de la planta operativa, en fin. Todos estos recursos tenemos que tomarlos en consideración, el terreno, las obras civiles, la maquinaria, el equipo, ¿no?, el personal también calificado que va a acompañar el proyecto, ¿no?, el personal puede ser calificado, semicalificado o no calificado, dependiendo del rubro al cual nosotros vamos a referirnos. También es importante aquí elevar, por ejemplo, una lista, ¿no?, de actividades que nos permitan a nosotros poder ver a futuro que lo que nosotros estamos por realizar pues esté sobre los requerimientos necesarios y las exigencias que permiten pues poder realizar esta actividad como tal, ¿no? El presupuesto alternativo, por ejemplo, ¿no?, que nos permita a nosotros establecer también en caso de alguna emergencia, desembolsar por X motivo. También hay que considerar los costos por periodo de cada requerimiento, ¿no? En este caso se deben especificar los costos unitarios con o sin impuesto. Por ejemplo, ¿no?, para el desarrollo de los manuales, el mural, ¿no?, se han supuesto costos involucrados con el IGB, ¿no?, con el porcentaje del IGB, ¿no?, sobre los bienes o servicios que se han utilizado, ¿no?, o los impuestos también de renta, que hay que considerarlos también ahí en el proyecto, ¿no?, sobre los honorarios. En caso de que se pueda también considerar aquí los desembolsos que se van a desarrollar en el periodo que se va a efectuar, ¿no? Una lista, por ejemplo, de requerimientos, de necesidades que nos va a permitir a nosotros tener alguna corrección en cuanto al proyecto. En caso de proyectos sociales, en este tipo de análisis, aquí se deben especificar los costos totales con o sin impuestos, ¿no? Es decir, incluir los requerimientos que se proporcionan por otras instituciones u individuos, pero utilizados exclusivamente por el proyecto, ¿no? En este caso, el costo del proyecto para el gobierno no deberá considerar el pago de los impuestos. Señores, hasta aquí el tema número 1.